Esta historia me la envió un joven llamado Luke. Todavía recuerda con claridad esa noche, una noche como cualquier otra, mientras él se relajaba viendo televisión en su habitación. De repente, la voz apremiante de su hermana resonó desde el otro lado de la casa. Luke. ¿Puedes ayudarme? La urgencia en su tono lo hizo levantarse rápidamente. ¿Qué pasa?, preguntó al acercarse al baño, donde su hermana, Nora, estaba encerrada. Olvidé mi ropa. ¿Puedes subir a mi habitación y traerla?, le dijo con su característica tranquilidad, que esta vez parecía mezclada con un toque de vergüenza. Sin pensarlo demasiado, Luke subió a buscar lo que le pedía. Al regresar, mientras le entregaba la ropa a través de la puerta entreabierta, un rápido reflejo de la luz del baño iluminó su piel. Fue un momento fugaz, pero lo suficiente para quedarse grabado en su mente. Desde aquel instante, algo dentro de Luke comenzó a transformarse de manera inevitable. Aunque intentó convencerse de que el incidente en el baño no había sido más que un desafortunado accidente, la escena se repetía en su mente como un eco que no podía silenciar. Nora, con apenas 24 años, siempre había sido alguien de gran confianza en sí misma, irradiando un carisma natural que inevitablemente captaba la atención de quienes la rodeaban. Fue entonces cuando Luke comenzó a fijarse en detalles que antes parecían invisibles, como los rayos de sol resaltaban el contorno de su rostro, o como la manera en que escogía su vestimenta enfatizaba sin esfuerzo su elegancia innata. Estos pequeños descubrimientos lo llevaron a un estado de constante introspección y confusión. Si esta historia está resultando interesante para ti, escribe en los comentarios el número 1, para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Con cada día que pasaba, la vergüenza y el desconcierto se arraigaban con más fuerza en su interior, creando una mezcla inquietante de emociones que lo dejaban sin aliento al final de cada jornada. Por más que tratara de esquivar esos pensamientos, la extraña sensación de que algo fundamental estaba cambiando en su relación con Nora lo asediaba con una persistencia casi cruel. Cada noche, mientras el silencio llenaba la casa, Luke luchaba con las sombras de sus propios pensamientos, intentando desesperadamente recuperar el equilibrio que había perdido. Una tarde, después de un extenuante día de actividades, Luke finalmente se recostaba en su habitación con la intención de relajarse, cuando la voz de Nora interrumpió sus pensamientos. Luke. Necesito que me ayudes a comprar lo que falta para la cena. Aunque intentó excusarse, el tono premiante de su hermana no dejó lugar a dudas. Bajó a reunirse con ella, encontrándola en la sala con una ropa cómoda, pero ajustada, que resaltaba de manera evidente cada detalle de su figura. Luke trató de concentrarse en lo que ella decía, pero sus ojos parecían actuar por cuenta propia. El ambiente se tornó incómodo cuando Nora, notando su nerviosismo, soltó una risa que resonó en el espacio, ligera pero cargada de algo que él no logró identificar. Esa risa quedó grabada en su mente, mucho después de que el momento pasara. Regresó a su habitación, sintiendo que su pecho estaba oprimido por una mezcla de vergüenza y confusión. Al mirarse en el espejo, sus pensamientos volvieran al instante que tanto quería olvidar. Cada detalle del episodio se repetía en su mente como si estuviera atrapado en un bucle interminable. La frustración consigo mismo solo alimentaba una incomodidad que parecía crecer con cada segundo. A partir de esa noche, Luke hizo todo lo posible por mantener su distancia de Nora. Intentaba enfocarse en sus actividades diarias, pero cada vez que estaban en la misma habitación, la tensión en el ambiente era innegable para él. A pesar de sus intentos por disimular, su nerviosismo a menudo se traicionaba en pequeños gestos. Nora, por otro lado, parecía totalmente ajena a la lucha interna de Luke. Continuaba con su actitud despreocupada, sonriendo y conversando como si nada hubiera cambiado, llenando los espacios con su habitual calidez. Sin embargo, para Luke, hasta los más pequeños momentos cotidianos adquirían una intensidad desconcertante. Verla cepillarse el cabello frente al espejo o simplemente cocinar el desayuno llenaba su mente de pensamientos que intentaba suprimir desesperadamente. Las acciones de Nora, aparentemente inocuas, comenzaban a cargar un significado que lo hacía sentir perdido en un torbellino emocional. Incluso sus palabras más triviales resonaban con un eco que Luke no podía ignorar. Cada día que pasaba, el peso de estas emociones lo llevaba a cuestionar su propia estabilidad. Se encontró repasando una y otra vez las interacciones que tenían, buscando alguna señal de que Nora compartía, consciente o inconscientemente, alguna parte de su confusión.
Pero cada intento de razonar sus emociones lo dejaba más agotado. A pesar de todo, se esforzaba por mantener las apariencias, sosteniendo conversaciones ligeras y fingiendo que todo estaba en orden, aunque por dentro sentía que la realidad estaba lejos de serlo. Una noche, mientras Luke estaba en su habitación revisando mensajes en su teléfono, escuchó un golpe en la puerta. Era Nora. Entró sin esperar una respuesta, vistiendo un camisón sencillo pero que, de alguna manera, resaltaba su figura de manera sutil pero evidente. En su mano llevaba su teléfono y, con tono calmado, le pidió ayuda para solucionar un problema técnico. Aunque la solicitud era inocente, su sola presencia en ese espacio cerrado llenó a Luke de una incomodidad que no podía explicar del todo. Mientras trataba de enfocarse en el teléfono, notó que sus manos temblaban ligeramente. Nora, siempre perceptiva, captó su nerviosismo y lo observó con una sonrisa que parecía mezclar algo de picardía con curiosidad genuina. Fue entonces cuando, con un tono suave pero directo, lanzó una pregunta que desarmó por completo a Luke. ¿Te parezco hermosa? La habitación pareció encogerse ante esas palabras. Luke intentó desviar la atención hacia el teléfono, murmurando una respuesta evasiva, pero Nora no lo dejó escapar tan fácilmente. Con pasos lentos pero decididos, se acercó un poco más, buscando en sus ojos una reacción que confirmara lo que parecía intuir. Cada segundo que pasaba intensificaba la tensión entre ellos, y aunque Luke intentaba aferrarse a su autocontrol, sentía que sus defensas se tambaleaban. La atmósfera en la habitación se tornó asfixiante, como si el aire se hubiera vuelto pesado e imposible de respirar. Nora, con una calma aparente pero cargada de intención, dio un paso más hacia él, reduciendo la distancia entre ambos. Luke, no necesitas seguir ocultando lo que sientes. He notado todo desde hace tiempo, dijo con una voz suave, pero que llevaba una carga de determinación que dejaba a Luke sin palabras. El horror se reflejó en los ojos de Luke al escuchar esas palabras, como si alguien hubiera pronunciado en voz alta el pensamiento que él había intentado enterrar. Tragó saliva y, esforzándose por mantener la compostura, respondió con un tono firme pero quebradizo: esto está mal, Nora. Somos hermanos. Esto no puede ni debe ser así. Aunque las palabras de Luke buscaban marcar un límite claro, la expresión en el rostro de Nora revelaba una mezcla de decepción y anhelo. No estoy diciendo que no sea complicado, pero dime, ¿por qué sigues fingiendo que no está ocurriendo nada? Su voz, cargada de emoción, era casi un susurro, pero suficiente para romper cualquier silencio entre ellos. Luke sintió un torrente de emociones enfrentadas dentro de él. Por un lado, el deber y la razón le gritaban que pusiera fin a la conversación de inmediato. Por el otro, las emociones que había reprimido por tanto tiempo ahora parecían encontrar una vía de escape, empujándolo a un estado de confusión total. Con un esfuerzo monumental, logró retroceder un paso, intentando recuperar algo de distancia física y emocional. Nora, por favor, no sigamos con esto. Tenemos que parar aquí. Nora bajó ligeramente la mirada, como si procesara sus palabras. Aunque no replicó de inmediato, sus ojos volvieran a encontrarse con los de Luke, y en ellos había una mezcla de tristeza y determinación. Tal vez tengas razón. Pero no puedo ignorar lo que siento, respondió finalmente, antes de dar media vuelta y salir de la habitación, dejando a Luke solo con un torbellino de pensamientos y emociones que parecían devorar todo a su paso. Esa noche, Luke se dio vueltas en la cama, incapaz de conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, los eventos del día anterior se reproducían con claridad, intensificando el peso en su corazón. Reflexionó durante horas, enfrentando una lucha interna entre lo que deseaba y lo que sabía que era lo correcto. Finalmente, llegó a la dolorosa conclusión de que lo único que podría restaurar la paz y proteger los lazos familiares era distanciarse. Cuando amaneció, Luke reunió el valor necesario para enfrentar a su familia. Durante el desayuno, en un tono que intentaba sonar firme, anunció su decisión de mudarse. He estado pensando mucho y creo que es lo mejor. Necesito un cambio de aires, algo de espacio para reflexionar, explicó mientras evitaba los ojos de Nora. Sus padres, aunque desconcertados por la noticia, mostraron su apoyo con una mezcla de resignación y comprensión. Su madre, con los ojos llenos de preocupación, le preguntó si necesitaba ayuda para organizar todo. Su padre, por otro lado, simplemente asintió, aunque la rigidez en su rostro delataba su incomodidad.
Luke agradeció sus palabras de aliento, pero no pudo evitar sentir el nudo en su garganta mientras hablaban. Nora, en cambio, permaneció en silencio. No levantó la mirada ni intentó disuadirlo. Sus gestos eran comedidos, pero Luke podía sentir una mezcla de tristeza y tensión en el aire que compartían. Cada vez que su mirada intentaba encontrarse con la de ella, Nora desviaba los ojos, centrándose en su plato como si el momento no estuviera ocurriendo. Este distanciamiento, aunque esperado, hizo que la decisión de Luke se sintiera aún más desgarradora. Mientras recogía su taza de café vacía, Luke miró por la ventana, tratando de imaginar el futuro. Sabía que marcharse no sería fácil, pero también entendía que, en ocasiones, alejarse es la única forma de preservar lo que realmente importa. El día de la mudanza llegó envuelto en un pesado silencio, como si todos en la casa hubieran acordado no romperlo. Luke pasó la mañana preparando sus últimas cosas, revisando cada rincón de su habitación por si olvidaba algo importante. La casa, que había sido un refugio durante tantos años, ahora le parecía extraña y distante. Si esta historia está resultando interesante para ti, escribe en los comentarios el número 2, para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Cuando terminó de cargar las cajas en el auto, Nora bajó las escaleras lentamente. Se detuvo frente a él, y aunque sus palabras parecían atoradas en su garganta, lo abrazó. Fue un abrazo breve, pero tan lleno de significado que Luke sintió como si todas las emociones no dichas entre ellos se condensaran en ese instante. Su fragancia familiar y el leve temblor de sus manos quedaron grabados en su memoria. Nora lo miró por un momento, sus ojos brillando con una tristeza que no intentó ocultar. «Cuídate, Luke», dijo en voz baja, casi como un susurro. Luke asintió, incapaz de encontrar las palabras correctas para responder. Sabía que cualquier cosa que dijera sería insuficiente. Mientras cerraba la puerta del maletero, sintió el peso de todas las decisiones que lo habían llevado hasta ese momento. Miró hacia la casa una última vez, los recuerdos de su infancia y adolescencia desfilando por su mente. Se prometió firmemente no mirar atrás mientras arrancaba el auto, pero la sensación de dejar algo irremediablemente atrás lo acompañó durante todo el camino. En su nuevo hogar, Luke encontró el espacio y la tranquilidad que tanto necesitaba para procesar todo lo ocurrido. Durante las primeras noches, el silencio de la casa se sintió abrumador, y los recuerdos de los últimos días lo asaltaban con intensidad. Sin embargo, con el tiempo, empezó a desmenuzar cada momento, tratando de encontrar un sentido a las emociones que había experimentado y a las decisiones que había tomado. Se dio cuenta de que los sentimientos, por más intensos que sean, no siempre definen nuestras acciones. Aunque reconocer lo que sentía era doloroso, también fue un paso hacia entender la importancia de establecer límites claros. Comprendió que proteger las relaciones familiares no solo implicaba distancia física, sino también una fortaleza emocional para no cruzar líneas que podrían destruir lo que más valoraba. Luke reflexionó sobre cómo el distanciamiento, lejos de ser una huida, representaba un acto de amor y respeto. Era su manera de preservar la integridad de los vínculos con Nora y su familia, asegurándose de no dañar aquello que había sido tan importante durante toda su vida. Las noches en soledad lo llevaron a profundizar en su autocomprensión, dándose cuenta de que a veces el verdadero coraje radica en apartarse antes de que las emociones nos lleven a un lugar del que no haya retorno. Al final, el dolor de la separación comenzó a diluirse, dando paso a una sensación de alivio. Luke se dio cuenta de que, aunque el camino que había elegido era difícil, también era el correcto. La paz que comenzaba a sentir confirmaba que había tomado la mejor decisión para salvaguardar no solo su relación con Nora, sino también su propia estabilidad emocional. Luke cerró su historia con una reflexión profunda que emanaba tanto de su experiencia como de su anhelo por comprender las complejidades de las emociones humanas. Enfrentar los sentimientos no significa necesariamente rendirse ante ellos. Reconoció que aceptar lo que uno siente es solo el primer paso para dominarlo, y que elegir un camino diferente al que dictan las emociones más intensas requiere un tipo especial de valentía. Si quieres que la próxima historia sea más caliente, escribe en los comentarios el número 1, para hacerme saber. La distancia, a menudo percibida como una forma de huida, puede ser en realidad un acto de protección. Es un gesto que no solo resguarda a quienes amamos, sino también la esencia de lo que esas relaciones representan. Para Luke,
Crear esa separación fue una decisión desgarradora pero necesaria, una manera de preservar la integridad y la dignidad de los vínculos familiares. A lo largo de su relato, Luke también descubrió que la autorreflexión es un aliado poderoso. Detenerse a pensar, a cuestionar y a ajustar nuestras acciones permite encontrar el equilibrio entre lo que sentimos y lo que sabemos que es correcto. Su experiencia le enseñó que el autocontrol no es una negación de las emociones, sino una herramienta para manejarlas de manera sabia. Esta historia no solo subraya la complejidad inherente de las emociones humanas, sino también resalta el poder transformador del pensamiento consciente y la fuerza que se necesita para superar situaciones difíciles. En las palabras de Luke, aprender a navegar por el torbellino emocional y mantenernos firmes en nuestros valores es un acto de verdadero amor y respeto, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos.